Bueno, buenos días para todos. El día de hoy les venimos a hablar sobre el macrociclo que hemos creado con mi compañero Henry Vargas, el cual consta de ciertos parámetros, los cuales son periodo, etapa, mes, tipo de mesociclo, número de mesociclos, semanas, días, tipo de mesociclos, objetivo, número de sesiones, tests pedagógicos, competencia preparatoria, componente fundamental, intensidad, porcentaje de volumen de micros, ciclaje, volumen de microciclos, minutos, calentamiento, preparación física, preparación técnica, preparación táctica y preparación psicológica. Ya teniendo en cuenta estos parámetros, nos enfocamos en que el macrociclo debe durar de el 13 de enero al 14 de agosto. Aquí entramos a los periodos. El primer periodo se llama periodo preparatorio, que inicia desde la semana 1 hasta la semana 16. Después tenemos el periodo precompetitivo, que inicia de la semana 17 a la semana 23. Y tenemos el periodo de transición, que ya la semana siguiente a la competencia. Nuestra competencia va a ser el día 23. 23 es nuestra competencia. Bueno, continuamos con tipo de mesociclo. Entonces tenemos acá el entrante, el DT1, que es el desarrollador. Entonces desarrollador 1, desarrollador 2, el estabilizador, el aproximador, el competitivo y el de recuperación. Pues ya hay un dato, es que el entrante se encarga de crear bases y condiciones físicas. El desarrollador básicamente se enfoca en técnicas específicas, pero del deporte ya en sí. Y el estabilizador automatiza los logros que se dieron en el desarrollador, en el mesociclo anterior. El aproximador nos habla sobre ya algo que corrige como ya los errores técnico-tácticos del deportista. Y el competitivo, pues, esas sesiones, sí, se encarga ya de conservar la forma deportiva. Bueno, el número de ciclos, pues el 1, que es el entrante, el 2, el DT1, el 3, que es el DT2, el estabilizador, el 4, el aproximador 5 y pues así. También tenemos pues ya el número de semanas, que va desde la semana 1 a la semana 24 con sus días correspondientes. Tenemos los tipos de mesociclo, que tenemos corriente, 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 restablecimiento, corriente, choque, corriente, restablecimiento, choque, choque, restablecimiento, corriente, 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 choque, corriente, aproximador, que pues básicamente es el que ya se da cuando se aproxima la competencia, aproximador, corriente, restabilizador y el competitivo, que ya son al ya pues el que ya está más cerca de la competencia. Y continuando tenemos el objetivo, que el objetivo de nuestro macrociclo de la semana 1 a la semana 8 es básicamente grasas, solo las grasas. Ya de la semana 9 a la semana 16 ya carbohidratos, ya empezaríamos a trabajar carbohidratos. Ya después de la semana 17 a la 18 nos metemos con tolerancia al lactato. De la semana 19 a la 20 nos metemos con resistencia al lactato. De la semana 21 a la 23 velocidad. Y ya la última semana restablecimiento o recuperación.
Nosotros manejamos un número de sesiones que van a ser 5 sesiones por semana. Nuestros test pedagógicos que pues básicamente vamos a hacer antes, durante y después de la competencia para ver cómo inicia nuestro deportista, cómo va desarrollando mediante los entrenamientos, y pues el test ya final sería el día de competencia, que va a ser el día 23, la semana 23, qué pena, semana 23. Y ya mi compañero, con base a estas 5 sesiones, va a entrar a sacar el volumen de los misociclos, del calentamiento, de la preparación física, preparación técnica, preparación táctica y preparación psicológica. Entonces ya los dejo con mi compañero Henry Vargas. Listo. Bueno, continuamos. Como lo dijo el compañero, nosotros vamos a trabajar 5 sesiones por semana, ¿sí? Estas 5 sesiones debemos darles un tiempo, ¿cierto? Un tiempo a todo, digamos, a toda planificación se tiene que darle un tiempo determinado de trabajo. En este caso vamos a darle, o le dimos nosotros, 2 horas. Eso tenemos que pasarlo a minutos, ¿verdad? En minutos. No está mal decir que estas 5 sesiones solo se trabajarán en el periodo preparatorio. Ya después, más adelante, pues se trabajarán diferentes sesiones mediante el acercamiento a la competencia, al día de competencia. Ok, bueno, ya aclarando lo que dice el compañero, continuamos. Entonces, nosotros utilizamos 5 sesiones de trabajo, ¿listo? Como les dije, cada una de 2 horas que quedan a 120 minutos, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos con esos 120 minutos? Tenemos que multiplicarlos por 5, que son la cantidad de sesiones en la semana. Entonces multiplicamos los 120 por 5 y eso nos da 600, que es el volumen total de un microciclo, ¿sí? De un microciclo. Eso tenemos que, obviamente también la parte, digamos que esa es la parte de las sesiones, ¿cierto? Pero tenemos que repartir eso en lo que es el calentamiento, la parte técnica, táctica, física, psicológica, ¿verdad? Entonces, nosotros en la experiencia que ya tenemos como educadores físicos, determinamos que un buen calentamiento se hace en 30 minutos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace esta operación? Es de la misma manera, entonces cogemos los 30 minutos, los multiplicamos por la cantidad de sesiones, que en este caso son 5 sesiones, como lo hemos dicho, entonces multiplicamos 3 por 5, que es 15, ¿sí? Da 150, ¿ok? En la parte psicológica, nosotros le dimos 12 minutos. Esos 12 minutos los multiplicamos por la cantidad de sesiones y eso nos da 60, ¿ok? Allá tenemos la parte del calentamiento y la parte psicológica, ¿ok? Ya para la parte física, ¿sí? Tenemos que pasar ya a lo que es la etapa como tal, ¿verdad? Porque es un componente mucho más amplio, mucho más extenso, que requiere mucho más trabajo, ¿verdad? Es un proceso más complejo que vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. Entonces, cuando hablamos de la parte física, tenemos que sumar el volumen total de los microciclos, ¿verdad? El volumen total de los microciclos, pues digamos que hay que sumar obviamente lo que es calentamiento, eh, la parte psicológica, ¿verdad? Entonces,
Cuando hablamos del calentamiento, entonces sumamos los 150 por 11, que 11 son las semanas que vamos a trabajar. ¿Ok? Eso nos da 1650, en lo que es el calentamiento, ¿sí? Minutos. Y en la parte psicológica, que son 60 minutos, ¿sí? Eh, por 11, entonces eso nos da 660 minutos. ¿Ok? ¿Qué hacemos con estos números? ¿Sí? Obviamente tenemos que, digamos que el siguiente paso es sumar el volumen total de las sesiones. ¿Sí? El volumen total de las sesiones, que eso nos da 6600. ¿Sí? A ese 6600 tenemos que restarle el volumen total del calentamiento, el volumen total de la parte psicológica, ¿cierto? Entonces, en este caso restamos 6600 menos 1500, 1650 menos 6000, menos 660, ¿cierto? Eso nos da 4290. ¿Ok? Eso nos da un valor de 4290. ¿Listo? A ese 4290 tenemos que sacarle el 70%, 60%, perdón, el 60%. ¿Ok? Eso nos da, eso nos da 2574. ¿Ok? Eso nos da una cifra de 2574. Pero acá es importante mencionar lo que es un principio del entrenamiento que se llama, digamos, la ondulación de la carga. ¿Por qué razón? Porque no podemos, en el entrenamiento no podemos darle el mismo porcentaje siempre a la carga, ¿cierto? La carga tiene que variar. Entonces, por eso se llama ondulación de la carga. ¿Ok? ¿Cómo se saca esa constante? Esa constante tiene que ser la suma de las orientaciones de los microciclos. ¿Sí? Las orientaciones de los microciclos. Eso nos da un valor de 865. ¿Sí? 865. Bueno, eso tenemos que dividirlo. Eso tenemos que dividirlo por 2594. ¿Sí? Que fue el valor que nos dio anteriormente. ¿Sí? Eso nos da 2.97, pero tenemos que aproximarlo a 3. ¿Ok? Ahí lo aproximamos a 3. Luego eso lo multiplicamos por las orientaciones, ¿sí? Por las orientaciones, digamos, de la carga en la semana que vamos a trabajar. Y eso nos da 210. 210. ¿Ok? Posteriormente, ya ese 210, Ya ese 210 que ya mi compañero sacó vendría siendo la parte física. Ya teniendo esos tres resultados, que son la parte física, el calentamiento y la preparación psicológica, se suman esos tres resultados, lo cual nos da un resultado de 420. A ese 420 le restamos 600, o sea, 600 menos 420 nos da 180, que eso es lo que nos quedaría para la parte táctica y la parte técnica. Pero en la etapa general, que nos muestra acá la tabla, nos dice que para esta etapa, a la parte técnica, hay que darle un 70%. Entonces, hay que sacarle a ese 180 el 70%, lo cual nos daría un resultado de 126. Entonces, 126 se irían para la parte técnica y ya pues lo que nos queda para llegar a 600
se iría para la parte táctica, que sería 54. Este procedimiento que acabamos de explicar con mi compañero se hace con todas las etapas. Ahorita pues solo la hicimos como para darle un ejemplo de la etapa general, pero es el mismo procedimiento con con la etapa específica, teniendo en cuenta los principios de porcentaje de que estable, porque ahí varían algunos porcentajes. Y así a la etapa precompetitiva y a la etapa competitiva. Y ya, eso sería todo por este video. Muchas gracias por su atención.